Hola, hola, buenas noches. Vamos a estar conversando en la noche de hoy sobre dispositivos intrauterinos, un tema bastante interesante y con muchas repercusiones en la actualidad, ya que es uno de los temas a los que realmente le llegan a uno preguntando más en la consulta. Sí, es un tema bastante recurrente, el tema de los dispositivos intrauterinos. Para los que se están conectando, mi nombre es Carlos Rodríguez Rojas, soy médico especialista en el área de ginecología y obstetricia, pasando actualmente consulta en Clínica Racetti de Barquisimeto. Y bueno, muy importante este tema el día de hoy de los dispositivos intrauterinos. Y vamos a comenzar hablando un poquito de en qué consiste, qué son los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos son uno de los métodos que tienen más historia en el mundo del control de la natalidad. En lo que nos habla de la historia del control de la natalidad, pues ya se conoce mucho sobre el dispositivo intrauterino. Entonces, históricamente se sabía que en el antiguo Egipto los cuidadores de los camellos, ellos podían evitar que las camellas salieran embarazadas colocando una piedra, una pequeña piedra dentro del útero de estas camellas. Ellos no sabían en ese momento cuál era el procedimiento, o sea, qué era lo que sucedía realmente farmacológicamente o fisiológicamente para evitar ese, esos embarazos, pero ya lo sabían. Entonces esa teoría se fue replicando con el pasar de los años y se comenzó a colocar diferentes elementos dentro de la cavidad uterina y se pudo evidenciar que, que ocurría una reacción que evitaba los embarazos. Formalmente, una vez avanzada más la medicina, ya bien entrado el siglo XX, se comenzó a patentar o se formalizó la utilización, ya digamos ya con rigor médico, se formalizó la utilización hace aproximadamente 60 años, es decir, desde finales de 1900, de la década de los 50 hasta principios de los 60, cuando se hizo más popular, fue cuando realmente se comenzó a utilizar el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino, como lo conocemos en la actualidad, es un elemento que tiene un porcentaje de cobre, ¿verdad? Y entonces ejerce un doble efecto a nivel de la cavidad uterina. Él como cuerpo extraño va a generar una reacción a cuerpo extraño, básicamente guiada por macrófagos. Esos macrófagos son las células del cuerpo que intentan defendernos de bacterias y de otros elementos, y ellos intentan comerse la T de cobre, que es la que está localizada allí dentro del útero. Pero obviamente este es un elemento inerte, es un elemento que es metálico, obviamente no se lo pueden comer, pero ellos se mantienen ahí persistentemente intentando. Y en ese momento, pues viene el espermatozoide en su primera, cuando pasa el cuello uterino, llega a la cavidad y él todavía le falta hacer un viaje a través de las trompas. Pero entonces en ese momento en que llega a la cavidad endometrial, a la cavidad uterina, se consigue con esos macrófagos y desplegado todo un sistema de respuesta inmunológica que crea un medio ambiente hostil y los macrófagos se fagocitan a los espermatozoides. Eso básicamente es lo que sucede o es lo que esperamos que suceda. Eh, y de esa manera es como se controla o como se evita la natalidad. ¿Sí? De esa manera es como el dispositivo intrauterino tradicional y clásico eh, él también produce, puesto que está basado en cobre, produce una liberación de iones que cambia el pH intrauterino y también dificulta o hace más hostil ese paso del espermatozoide. Ahora bien, temas importantes sobre el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino, vamos a hablar de ventajas. El dispositivo intrauterino clásico, la famosa T de cobre que tiene algunas variaciones. T porque es la forma como es un palito vertical con un palito horizontal, es una T. Una T para emular la forma interna del útero, en donde tienes un espacio central y
los dos cuernos, ¿sí? Los espacios hacia donde se dirigen las trompas. Hay unas modificaciones o diferentes estructuras se han modificado, siendo la más popular aún hoy en día el multilock. El multilock es algo parecido, es algo similar, pero más bien es inclinado y tiene como unas barritas a los lados. Eso es para evitar que se descienda. El multilock tiene un poquito más de seguridad para evitar que se descienda. Existen otros, yo he retirado de esos, nunca lo he colocado porque ya está, digamos, son menos populares, unos que parecen como una culebrita, así como una S de dos o tres cuerpos, también se han visto. Cosas buenas de los dispositivos intrauterinos, bueno, si tiene muchas cosas buenas, tenemos que decirlo. Los dispositivos intrauterinos son métodos no hormonales, ¿sí? Son métodos no hormonales. Al ser no hormonales, se pueden utilizar en aquellas pacientes que no pueden recibir hormonas, por ejemplo, pacientes que tienen patologías autoinmunes, que no pueden recibir tratamientos hormonales por otras razones, que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda, que tienen antecedentes de patologías autoinmunes que contraindican el uso hormonal. Ese es un punto a favor de los dispositivos intrauterinos. Otro punto a favor de los dispositivos intrauterinos es que es el costo, ¿sí? Ciertamente los dispositivos intrauterinos son muy económicos comparativamente contra otros métodos más modernos, otros métodos más hormonales, por ejemplo. En la actualidad, hablando de precios, en Venezuela en este momento una pastilla anticonceptiva normalmente está costando alrededor de los $10, mientras que un dispositivo intrauterino al mayor puede ser que cueste $1.50, $2. Inclusive se lo regalan, el ministerio, el gobierno lo regala a través de la red ambulatoria, y inclusive la colocación está incluida. Entonces obviamente pues el factor económico es importante. Otro punto a favor de los dispositivos intrauterinos es que luego, posterior a la colocación, la paciente no tiene interacción con ese dispositivo intrauterino, y la gran mayoría de los métodos anticonceptivos fallan o van a fallar es por la interacción de nosotros los seres humanos. Los que nos equivocamos somos nosotros. Entonces las pastillas son muy buenas, pero a las pacientes se les olvida tomárselas, ¿sí? El preservativo es un método muy bueno, pero no se lo colocan, o no se lo colocan correctamente, o lo guardan en la cartera, o lo destapan con los dientes. Entonces los preservativos es un método anticonceptivo muy bueno, pero también involucra mucho la participación de los usuarios, tanto del caballero como de la dama, y entonces ocurren accidentes. Entonces, en teoría general de los métodos anticonceptivos, mientras menos participación tenga el usuario, menos probabilidades de error humano. Entonces el dispositivo intrauterino pues tiene ventajas en esa área, ¿sí? Tiene ventajas puesto que la paciente no interactúa con él y no puede decir, es que no me lo puse bien, es que no me lo tomé a tiempo, es que se me olvidó. No, usted se lo colocó y normalmente dura de 5 a 10 años. Entonces, ese es otro punto a favor, la duración, ¿sí? Costo, duración. Muy bien. ¿Qué punto tenemos en contra del dispositivo intrauterino clásico? Pues yo creo que realmente tenemos muchos puntos en contra más que los beneficios. Por el mismo efecto, vamos a empezar en el mismo orden que los estuve comentando. Por el mismo efecto, como él funciona, él me produce una migración de los macrófagos hacia la cavidad endometrial, donde intentan fagocitarse al dispositivo intrauterino, pero no lo logran. Ellos tienen una vida útil, una vida media, ¿sí? En algún momento los macrófagos, que son unas células, mueren, y ese detrito celular va a salir hacia la cavidad vaginal. Entonces, una de digamos que de los efectos negativos del dispositivo intrauterino es que la paciente normalmente va a tener persistentemente un flujo, una descarga. Algunos lo describen como una infección vaginal persistente, pero no es más que estos cambios que generan la liberación de iones de cobre a nivel intrauterino, y produce la muerte de las células y ellas van a descender, ¿sí? Entonces sí puede aumentar la posibilidad de tener infecciones vaginales. Puede aumentar la posibilidad de tener infecciones vaginales. Igualmente, si la paciente tiende a sufrir infecciones vaginales, aumenta la probabilidad de sufrir infecciones intrapélvicas, ¿sí? Por la continuidad que da el hilo que va desde
desde la cavidad vaginal hasta la cavidad endometrial o uterina. Eso es un punto en contra. ¿Qué otro punto tenemos en contra? Bueno, que tenemos que quitarnos la mano, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y reflexionar que el dispositivo intrauterino fue inventado hace más de 60 años. Yo siempre se lo digo a mis pacientes en la consulta. La gente dice, doctor, yo quiero que usted me ponga una T de cobre. Y yo le digo, está muy bien, vamos a colocártela, pero vamos a conversar primero, empezando por el hecho de que tú quieres que te coloque un aparato que lo inventaron hace 60 años. Si usted se quiere colocar un dispositivo que tiene 60 años que lo fabricaron, es como que usted me quiera decir que la medicina no ha inventado nada en los últimos 60 años, ¿sí? Entonces, reflexione usted. Si su mamá usó una T de cobre y probablemente su abuela también usó una T de cobre, ¿qué otra cosa usaba su abuela en sus años juveniles que usted todavía sigue usando? Entonces es como las pacientes, oye, es verdad. Es cuando, ay, sí, mucha gente me habló bien de la T de cobre, pero es verdad. O sea, querer usar un aparato que estuvo de moda hace 60 años significa que la medicina no ha descubierto nada. Obviamente que la medicina ha descubierto muchas cosas mejores, superiores por una cantidad de variables diferentes. Entonces eso digamos que es lo inicial en el término de esta conversación sobre los dispositivos intrauterinos. ¿Qué otra dato es importante? Bueno, de todos los métodos anticonceptivos no necesariamente tiene el índice de PER, que es el índice de efectividad, porcentaje de pacientes que salen embarazadas al año con el dispositivo intrauterino puede ascender hasta un 5%, es decir, de cada 100 pacientes, 5 van a salir embarazadas al año. Es alto, es un índice bastante alto, preocupante, sobre todo porque con el uso correcto de pastillas anticonceptivas cualquiera, ese índice se puede bajar hasta 0,2 o 0,3 porcentaje de pacientes que salen embarazadas al año de cada 100. Es relativamente bajo. Entonces, en el uso del dispositivo intrauterino, pues tiende a producir esto. La cantidad, si yo les comento en mi experiencia personal, la cantidad de pacientes que han sido embarazadas usando DIU, oye, me acuerdo por lo menos de 10 o 15 pacientes que he atendido que han estado embarazadas con dispositivo intrauterino. No solo que he tenido que operé en la parte pública, que operé en la parte privada, sino que han sido pacientes mías que tenían un dispositivo intrauterino y que salieron embarazadas teniendo el dispositivo intrauterino. Entonces, doctor, usted me está queriendo decir que no me lo coloque. Eso depende de cada paciente. Como lo hemos comentado en otras oportunidades, es muy importante que individualicemos el caso. Si es una paciente de bajos recursos del área rural con poca capacidad económica y que tiene ya 5 muchachos, oye, póngaselo, ¿verdad? Póngaselo porque esa paciente no va a tener para comprar pastillas, ¿sí? No va a tener, o sea, de esas pacientes que andan atrás de la gallina que ponga el huevito para tener algo que comer. Si ese es el tipo de paciente que estamos hablando, póngale el dispositivo intrauterino, ¿sí? No lo dude, póngaselo. Pero si usted es una paciente del medio urbano, si usted es una paciente del medio urbano, una paciente con cierta capacidad adquisitiva, que de repente maneja un teléfono Android, un teléfono o un iPhone, ¿verdad? Un teléfono inteligente, una paciente profesional con capacidad de ingresos, pues es preferible que invierta en un método anticonceptivo más moderno y que el médico pueda ajustar la dosis farmacológica o la familia farmacológica que más se adapte en sus efectos primarios y secundarios a cada paciente. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Cada vez veo con más frecuencia que pacientes muy jóvenes acuden a la consulta con el deseo de colocarse un dispositivo intrauterino. Y no es que esté contraindicado, pero es mucho más doloroso, ¿sí? Colocarle un dispositivo intrauterino a una paciente nuligesta o nulípara que nunca ha estado embarazada o que nunca ha parido. Es preferible, es más sencillo, es menos doloroso, es menos traumático colocarle un dispositivo intrauterino a una paciente que ya ha parido, que ya ha tenido parto vaginal. Y la explicación es relativamente sencilla, la explicación es física. El cuello uterino es una estructura que más o menos tiene esto, es muy pequeña. Si la paciente nunca ha parido, ese cuello está duro, largo, grueso, puntiforme. Ese es un cuello virginal. Los cuellos virginales, intentar introducir por allí el mecanismo para la colocación del dispositivo intrauterino es traumático, es doloroso,
¿sí? Razón por la cual hay que hacerlo cuando la paciente está menstruando. Cuando la paciente está menstruando, ese cuello tiende a ser más blando, ¿sí? Un poquito más laxo, permite dilatarlo. La misma endometrio, la regla que está saliendo, la menstruación que está saliendo, actúa como especie de lubricante y facilita la colocación. Entonces, por media general, para colocarlo, ¿a quién se le debe colocar a esta paciente? Se le debe colocar el dispositivo intrauterino básico, el tradicional, la famosa T de cobre. Bueno, de base, una recomendación muy personal, estrictamente a pacientes del medio rural con poca capacidad económica que ya hayan estado embarazadas y que hayan parido, y se les debe colocar con la menstruación. O pacientes que no pueden recibir tratamiento hormonal, que está completamente contraindicado por una referencia por su endocrino, por su internista, por una patología de base, sobre todo tipo autoinmune, enfermedades inmunológicas, que tengan antecedentes, por ejemplo, de trombosis venosa profunda complejas, graves, severas, con migración de los trombos. Me hicieron trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, complicados con tromboembolismo pulmonar. Esas pacientes es preferible utilizar estos dispositivos intrautérinos. Pero de resto, pacientes jóvenes del medio urbano, con cierta capacidad adquisitiva, que no han estado embarazadas, bórrelo, que eso no es para usted. Esa no es la mejor opción, ¿sí? Y mira que veo bastante frecuente que me llegan, no doctor, yo analicé, yo busqué por Google y entonces esto es lo que yo quiero que me ponga un dispositivo intrauterino. Ok, eso es sobre la típica y tradicional T de cobre con su variación en la estructura, que es el multilog. Después de eso, pues tenemos la evolución de los dispositivos intrauterinos, que es un dispositivo que trae núcleo de plata, ¿sí? El núcleo de plata va a ejercer un efecto que disminuye la tasa de replicación bacteriana, haciendo un efecto contrario en la liberación de los iones de plata, que va a disminuir la producción de las bacterias. Entonces es precisamente estos nuevos dispositivos intrauterinos con núcleos de plata que los puede utilizar, es digamos como la segunda generación, podríamos poner ese nombre, es una segunda generación de los dispositivos intrauterinos en los cuales van a luchar contra la primera complicación que tienen las pacientes que usan dispositivos intrauterinos, que es la descarga, el flujo, la infección vaginal persistente. Estos dispositivos intrauterinos con núcleo de plata no es que no tengan cobre, sí tienen cobre, ¿sí? Ellos son en su estructura de plástico, ¿sí? Son una estructura de plástico que tienen un recubrimiento de cobre, pero el núcleo de esto tiene un pequeño filamento de plata, y este filamento de plata disminuye las infecciones al hacer un efecto antimicrobiano. Entonces, esto es, digamos, como una segunda evolución, una segunda etapa, un renacer en los dispositivos intrauterinos. Entonces, cuando tenemos pacientes, y esta es una recomendación a los colegas que nos están viendo en la noche de hoy, cuando tenemos pacientes que definitivamente tengo que usar un tratamiento no hormonal, entonces los dispositivos intrauterinos con núcleo de plata también son una opción. Sí, me recordé algo que tenía pendiente por conversar. Estaba hablando con un colega en estos días y él me dice que estuvieron haciendo un estudio más que todo filosófico sobre la forma como funciona el dispositivo intrauterino, y, y hasta cierto punto tiene razón. Ellos no lo usan porque puede provocar de alguna forma el aborto. Muy interesante esta reflexión. Ya yo les comenté que los macrófagos están pendientes en la cavidad endometrial, y cuando ocurre la eyaculación, los espermatozoides pasan por el cuello, llegan a la cavidad endometrial y allí son fagocitados. Sin embargo, algunos de estos espermatozoides es posible que sobrepasen esta barrera del dispositivo intrauterino y lleguen a las trompas, lleguen al ovario, fecunden al ovocito, que eso se da afuera de la trompa, en la fimbria aproximadamente, y las fimbrias lo capturan y se devuelve este óvulo ya fecundado, se va arrastrando y él se va a implantar dentro de la cavidad endometrial. Sin embargo, estos macrófagos siguen activos allí y es posible, poco probable, pero posible al fin, ¿sí?
posible al fin. De hecho, está descrito que esto sucede en menos del 5% de los casos. Un 95% de las veces va a suceder que fagociten al espermatozoide cuando va de entrada. Pero cuando viene de regreso, ya el ovocito fecundado por el espermatozoide también puede ser fagocitado por los macrófagos. Esto sucede en menos del 5%. Pero entonces los colegas que son pro vida, no es que yo no lo sea, simplemente estoy haciendo una interpretación, ellos dicen que esto es una especie de terminación de un aborto, de un embarazo, es una especie de aborto. Es discutible, no es completamente alocada la idea, tiene algo de basamento, sobre todo por cómo se los estoy explicando. Entonces, desde ese punto de vista, si yo interrumpo un embarazo cuando ya está fecundado el ovocito, pues estoy hasta cierto punto produciendo un aborto. Entonces, filosóficamente, el uso de dispositivos intrauterinos pudiera ser una forma de interrumpir ya embarazos. Entonces, por eso es que algunos colegas que, digamos, tienen un poquito arraigado ese basamento religioso pudieran estar en contra de la utilización de los dispositivos intrauterinos. Es un tema bien interesante, es un tema de mucha interpretación, ¿sí? De mucha interpretación que se presta a interpretación, precisamente de eso se trata. Ok, continúo. Estábamos hablando de los dispositivos intrauterinos, hablamos de los dispositivos intrauterinos de segunda generación, que son los que tienen núcleo de plata, y posterior a eso, pues tenemos otro tipo de dispositivos intrauterinos. Estos dispositivos intrauterinos de los cuales estoy comentándoles hasta ahora son dispositivos intrauterinos de tipo pasivo, así se llaman, de tipo pasivo, porque ellos no ejercen una actividad activa por ellos, o sea, farmacológica, no lo hacen dentro de la cavidad endometrial, sino ellos están presentes en el endometrio y es el cuerpo el que reacciona a ellos, ¿sí? Por eso es que se llaman pasivos. Y existe otra familia que se llaman los dispositivos intrauterinos activos, que son tratamientos hormonales, pero cuyo punto de colocación son básicamente el endometrio. ¿Cómo es eso? Bueno, ya hemos conversado en otras oportunidades, ya es conocido por todos lo que son los dispositivos subdérmicos, los que se colocan debajo de la piel a nivel del brazo, son unos medicamentos que se colocan allí, farmacológicos, tratamiento hormonal para evitar el embarazo, anticonceptivos subdérmicos. Sin embargo, como esto va colocado sobre la grasa corporal, digamos que tienen un volumen, una tasa de utilización asociada al peso de la paciente, asociada al porcentaje de grasa corporal, asociada al peso. Entonces tenemos una marca que se usa normalmente hasta los 65 kilos. Tenemos otra marca de dispositivos intrauterinos que se puede utilizar hasta los 75, 80 kilos aproximadamente. ¿Y qué pasa con las gorditas? ¿Qué pasa con las pacientes que pesan más de 80 kilos? No pueden usar estos dispositivos subcutáneos. Entonces el fabricante dice, oye, está bien, la dosis de anticonceptivos está correcta, la dosis hormonal, pero ¿dónde se lo coloco? Ya que no se lo puedo colocar debajo de la piel, ¿dónde se lo coloco? ¿Que en la nariz, en la oreja, en un ojo? ¿Por dónde lo introduzco? ¿Qué tal si usamos la misma fórmula exitosa de la colocación que era la T de cobre, pero ahora vamos a hacer una T que no tenga cobre, sino que sea el mismo dispositivo que se colocan aquí bajo el brazo, pero dentro del útero? Entonces nos permite, como ocurre una liberación hormonal justo en el tejido que va a hacer efecto dentro de la cavidad endometrial, beneficios de esos dispositivos intrauterinos activos, ¿sí? Es tratamientos hormonales que se colocan dentro de la cavidad endometrial. Esos tratamientos, pues, número uno, no tienen límite de peso. Se pueden usar cuando la paciente pese cualquier peso, no hay ningún problema. Como su efecto hormonal va a ser exactamente allí, tienen una liberación, por supuesto, hay una liberación sistémica, pero hay una liberación local. Esa liberación de hormonas a nivel local me va a tener una serie de efectos secundarios bastante positivos. No solo van a lograr el control de la natalidad, sino que también voy a poder manejar patologías como por ejemplo los miomas, los endometriomas, la endometriosis,
los pólipos endometriales, una serie de patologías a nivel de la fase dinámica del útero y de los anexos, de los ovarios también. En este momento estoy hablando de los dispositivos me preguntan aquí, ¿de cuál está hablando? Disculpe, me perdí. En este momento estoy hablando de los dispositivos intrauterinos activos, de los que tienen hormonas. Entiéndase, hay dos en el mercado venezolano en este momento. Uno se llama Mirena y el otro se llama Eloira, siendo el más popular, digamos el gol estándar, el Mirena. Son dispositivos intrauterinos de liberación hormonal a base de levonorgestrel. Son una T, la T es para emular la cavidad interna del útero, pero no se parecen en nada a la T de cobre, no tienen nada de cobre, sino que simplemente comparten el lugar donde se colocan. Entonces, estoy hablando que ese levonorgestrel colocado dentro de la cavidad endometrial me va a tener una serie de efectos secundarios que son muy positivos en la paciente. Lo primero es que voy a controlar, son muy efectivos para controlar las pacientes que tienen mioma, las pacientes que tienen quistes ováricos, las pacientes que sufren de endometriosis o endometrioma, las pacientes que sufren de pólipos endometriales. Todo esto se va a controlarse porque la gran mayoría de estas patologías responden a estrógeno y este medicamento va a tener un defecto base, va a tener un inhibidor de los estrógenos. ¿Sí? No tiene estrógeno, solamente tiene levonorgestrel. Entonces, al disminuir el porcentaje absoluto de estrógenos en esta paciente, va a mejorar los miomas, va a mejorar los endometriomas, va a mejorar la endometriosis, va a mejorar los quistes ováricos, va a mejorar los pólipos endometriales. No solo eso, porque también lo puedo utilizar simplemente en aquellas pacientes en las cuales me van a presentar flujos muy abundantes, la cantidad de menstruación. Doctor, es que yo normalmente menstruo en abundancia. La menstruación me dura 7 días, 8 días. Me tengo que cambiar 3 o 4 toallas. Y físicamente no tiene nada alterado, no tiene ninguna patología. Con la utilización de los dispositivos intrauterinos activos, yo voy a lograr una reducción significativa de la cantidad de la duración, inclusive de la periodicidad. Entonces, pacientes que la menstruación le duraba 7 días y tenían que cambiarse 4 toallas al día, pues ahora les va a durar 3 días y solamente va a ser un poquitico, una mancha, que de repente un día tienen que ponerse una toalla y ya con un protector diario es suficiente para el otro día. Y por el otro lado, a las pacientes que ya son de menstruar poco, a las pacientes que normalmente menstruan día y medio, 2 días, 3 días, y si acaso se usan toallas diarias o una toalla un día y medio, que también es bastante frecuente, lo más común que suceda es que la menstruación se elimine, ¿sí? Que no tengan periodo de menstruación. Entonces son pacientes que es posible que duren grandes periodos sin ver menstruación. 6 meses, un año. Tengo pacientes que llevan 3 y 4 años sin menstruar, sobre todo pacientes delgadas. Las pacientes delgadas con bajo porcentaje de grasa corporal normalmente no menstruan cuando se les coloca un Mirena o un Eloira. Y eso tiene que ver con que la grasa corporal es una fuente exógena de estrógeno, ¿sí? Es una fuente exógena de estrógeno. Entonces, y siempre me hacen esa pregunta, doctor, y eso es normal, o sea, yo necesito ver la regla, yo tengo que botar eso malo que tengo ahí. No, la menstruación no es nada malo que usted tenga. La menstruación es la respuesta del crecimiento del endometrio a la carga estrogénica. Si yo inhibo la carga estrogénica, a usted no le va a crecer el endometrio y nada le va a bajar por la menstruación. ¿Cómo es eso que me perdí? No entiendo. Bueno, sencillo. Supóngase que usted se corta las uñas una vez a la semana, porque sus hormonas le dicen que las uñas crezcan. Póngale que yo le ponga a usted una hormona para que la uña no crezca más. Entonces, por consiguiente, usted no tendrá que cortarse más las uñas y es normal porque es la respuesta farmacológica que nosotros estamos esperando. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo. Una forma de plantear la consulta ginecológica es saber cuál es el objetivo que tiene la paciente. Mira, mi objetivo es no salir embarazada, es el objetivo número 1, pero el objetivo número 2 es luchar contra los miomas o los pólipos. Muy bien. O
que le digan por otro lado. Entonces ese tendrá que ser, podemos usar uno activo. Si mira, mi objetivo número uno es no salir embarazada, está bien, pero mi objetivo secundario es que yo no tengo plata, yo no puedo estar gastando en anticonceptivos de ningún tipo. Ah, bueno, esa paciente pues tendrá que ir a té de cobre. Paciente número 3, mira, mi objetivo número uno es no salir embarazada, pero eso viene asociado a que tengo una patología inmunológica. Resulta que mi mamá sufrió de trombosis venosa profunda, yo sufro de venosa profunda, tengo un lupus, tengo un síndrome antifosfolípido, tuve una trombosis venosa profunda, tuve un tromboembolismo pulmonar, supongamos. Entonces, bueno, esta paciente que es del medio urbano, pues de repente sí pudiera ser candidata a recibir un dispositivo intrauterino pasivo, pero con núcleo de plata, ¿sí? Con núcleo de plata a esta paciente que tiene un poquito más de capacidad económica. El dispositivo de plata ciertamente es mucho más costoso que la típica T de cobre. Entonces, bueno, con esto hemos expuesto el panorama de lo que son los dispositivos intrauterinos. Pueden ir haciendo las preguntas que tengan. El momento es ahora. Me gustaría ir cerrando pues con algunos comentarios. Yo particularmente no soy de estar indicando dispositivos intrauterinos. Yo soy de los que creo firmemente en los tratamientos hormonales. Los dispositivos intrauterinos sí tienen cabida, pero en casos muy seleccionados. En casos muy seleccionados, pacientes del medio rural, pacientes que tienen que ser multíparas, que tienen que haber parido, ¿verdad? No puede ser colocado en nuligesta. No es que no pueda ser, no, en medicina no hay ningún no absoluto, ¿sí? No hay ningún no rotundo. Por supuesto que se le puede colocar, pero no es el deber ser, va a ser traumático. Y no solo eso, si usted le coloca un dispositivo intrauterino a una paciente joven, delgada, pequeña, con un útero pequeño, el útero normalmente en una paciente joven y delgada mide 5 centímetros, 6 centímetros. Y esta paciente joven y delgada, después que usted parió, ese útero queda de 8, 9 centímetros, queda más grande. Y entonces si usted a esta paciente joven, delgada, le coloca un dispositivo intrauterino, eso es un elemento rígido o semirrígido que va a quedar dentro de la cavidad endometrial. Y entonces cada vez que le venga la menstruación es normal que el útero se contraiga. Y entonces va a tener menstruaciones o ciclos muy dolorosos con dismenorrea intensa. Y no solo eso, en estos días tuve un caso a una paciente joven, delgada, nuligesta, que no había estado embarazada, nunca le colocaron un dispositivo intrauterino porque ella presionó para que se lo colocaran. Y el médico, pues me imagino que para ganarse esos reales se lo puso. Pues el motivo de consulta de esta chica es que cuando ella tenía relaciones, no solo cuando tenía relaciones, cuando alcanzaba el orgasmo durante la relación sexual, era muy doloroso. Entonces, qué interesante, ¿cómo que orgasmos dolorosos? Claro, mecánicamente, si usted tiene un útero pequeño, el útero se contrae, que lo que se siente en el intrapélvico, que es algo que se aprieta, es el útero que se contrae. El útero es puro músculo, pero ese útero se está contrayendo y adentro del útero hay una estructura rígida. Obvio que es doloroso, obviamente que va a ser doloroso. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. Tenemos que tener eh, todas estas cosas en cuenta para que el método anticonceptivo que nosotros escojamos tenga beneficios tanto en el objetivo primario, que es evitar embarazo, como en los objetivos secundarios, que es lo que vamos a estar monitorizando. Bueno, yo creo que con esto hemos sido bastante específicos con respecto a lo de los dispositivos intrauterinos. Por aquí tengo una pregunta. Cambié a una pastilla que se llama Genesa, me tiene la cara con muchas manchas. ¿Qué puedo hacer para que no siga aumentando las manchas? Ok, es un efecto posible. Todos los métodos anticonceptivos hormonales pueden producir efectos secundarios, ¿verdad que sí? Cualquier método, cualquier modificación de un proceso fisiológico va a tener efectos secundarios. En este caso lo que pudiéramos hacer es rotar a otro componente. Las pastillas normalmente tienen dos componentes, un componente estrogénico y un componente de progestágeno. El componente estrogénico, todas las pastillas tienen el mismo componente, que es etinilestradiol.
Lo que varía es el porcentaje de etinilestradiol, desde 35, 30, 25 hasta 20. Y por el otro lado tenemos el progestágeno, que el progestágeno sí es diferente, va a tener muchos efectos secundarios. Entonces tenemos que rotar, vaya consulta, mi amiga Rebeca, le rotamos el Genesa por otro anticonceptivo que tenga otra familia, otra carga estrogénica y otro progestágeno, y probablemente tengamos una mejora de esos síntomas. Me hacen otra pregunta por acá, ¿las pastillas son mejores? Depende, depende. Como media general, a mí me gusta pensar que los tratamientos hormonales son mejores que los dispositivos intrauterinos, pero en medicina no hay verdades absolutas, ¿sí? No existen verdades absolutas. Las pastillas son mejores dependiendo de para quién es el tratamiento, ¿sí? Si usted está en el medio urbano y usted tiene la capacidad de poder pagar lo que son las pastillas y, y usted no tiene patologías autoinmunes, ¿verdad? Que son muy contadas, eso no lo sufre todo el mundo. Usted no sufre pastillas, no tiene esas características, pues usted puede hacer un tratamiento hormonal. ¿Qué me pasa con las pastillas? Que muchas pacientes me dicen, oye, lo que pasa es que se me olvidan tomar las pastillas, o no es que me da gastritis, es que me da diarrea, es que me da gases, por eso se me olvidan, sobre todo es lo más importante. Bueno, pensemos de otros métodos que no amerite que la paciente se esté recordando. Existen muchos otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, las inyecciones. ¿Sí? Las inyecciones se pueden utilizar mensuales o trimestrales. Si la paciente, la vía oral no es la primera opción. ¿Sí? Si la paciente sufre de gastritis, mala memoria, se le olvida, no se le acuerda nunca tomarse las pastillas, entonces use otra vía, como por ejemplo la intramuscular. Doctor, es que le tengo pánico a las inyecciones. Bueno, vamos a colocarte la subcutánea. Doctor, es que resulta que mi problema no es ese, mi problema es que el sangrado es demasiado abundante. Entonces utilicemos un dispositivo intrauterino de tipo hormonal, como por ejemplo el Eloira o el Mirena. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Doctor, usted es el mejor, muchísimas gracias. De verdad, de mi parte, un verdadero placer. Cualquier cosa, completamente a la orden en la consulta en Clínica Racetti, todos los días. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.